¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa, Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. Y bueno, ya estamos en el tema número 28, en este largo andar por la palabra de Dios para pues enseñar, para aprender y por supuesto para compartir con otras personas. Es por eso que pues les hacemos la invitación a que puedan compartir con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. Tenemos una página en Facebook, ahí también nos pueden encontrar a nosotros en nuestro perfil personal y por supuesto también tenemos un canal en YouTube. Ahí puede encontrar reflexiones, puede encontrar por supuesto meditaciones, muchos temas que a través pues de los años hemos compartido con ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, para poder aprender, para poder saber, necesitamos ir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca de la santificación? Y pues, según la opinión popular, solo unos pocos religiosos llegan a la santidad, a la excelencia moral y a la espiritual, y después de muertos se les reconoce. Pero la Biblia enseña que todos nosotros como cristianos, mis queridos hermanos y amigos, podemos y estamos llamados a ser santos. Sí, también nosotros. ¿Cómo? Mire, eso es lo que hoy vamos a enseñar. Para eso quiero que vayamos a la primera cita que traemos, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, el que fue inspirado y cuál es la norma para todo cristiano. Dice la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique. Dios es el que nos hace santos. Él es quien nos santifica. Sigue diciendo que Él nos santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que sin la santidad es imposible agradar a Dios. Y sin la santidad es imposible ver a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que somos santificados a través de Dios y todo nuestro ser es santificado para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuán necesaria es esa santificación? Mire, para eso quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 14. Y dice, seguid la paz con todos, y ponga mucha atención, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguramente usted estará pensando o estará diciendo, bueno, pero la Biblia dice que no hay ni siquiera uno justo. ¿Cómo podemos ser santos? Bueno, si la palabra de Dios dice que podemos ser santos, es porque podemos ser santos, pero no por nuestras fuerzas, no por nuestras obras, sino a través de Dios, a través de su Santo Espíritu, por supuesto, a través de Cristo Jesús. Y hablando de Cristo Jesús, mire, ¿cómo es que Cristo Jesús se entregó y para qué se entregó? ¿Cuál era la misión que Él tenía? Por supuesto, salvar al mundo. Pero mire lo que dice Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El mandato es que nosotros amemos a nuestras mujeres así como Cristo Jesús amó a la iglesia y se entregó, dice, por ella para santificarla. ¿Y cómo es que nos santifica Él? Mira, en el versículo 27, aquí mismo sigue diciendo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué interesante, ¿verdad, mi querido hermano y amigo? Hay un requisito
para poder entrar al cielo. Hay un requisito para que nosotros podamos ser llamados santos. ¿Y sabe qué? No es imposible. Mire nada más cómo es que la sangre de Cristo Jesús tiene un papel sumamente importante en la vida de todo cristiano. Mire, aquí mismo en Hebreos, pero ahora en el capítulo 9, vamos a los versículos 13 y 14 y vamos a encontrar algo muy pero muy interesante. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si recuerdan, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía que hacer sacrificios. Y estos sacrificios los purificaba a ellos, o sea, les quitaba el pecado, la falta que ellos hayan cometido y que ellos estaban confesando. Ahora, por eso es tan importante como el autor de Hebreos nos dice, si esos animales purificaban a los inmundos, o sea, al que iba con pecado, al sacerdote, cuanto más la sangre de Cristo Jesús, dice. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, para esto hay algo que es de suma importancia. Dice Romanos 12:12, es un versículo que me gusta mucho y que hemos tenido varios temas con respecto a este versículo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por muchos años estuve estudiando este versículo. Se me dificultaba porque ya sabemos que muchas veces se nos dificulta entender el lenguaje antiguo, cómo se hablaba. Y yo le doy gracias a Dios porque hay una Biblia que es la Nueva Traducción Viviente que pone en contexto, pudiéramos decir, pone en actualidad el lenguaje. Y este texto, mire cómo lo podemos entender hoy. Si es que usted no logra entender completamente Romanos 12:2 en la versión antigua. Mire lo que dice este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es muy interesante esto porque primero nos dice que no deberíamos de imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Y tristemente hoy, mi querido hermano y amigo, iglesias, denominaciones están imitando las costumbres del mundo, las están trayendo dentro de la iglesia. ¿Para qué? Bueno, supuestamente la excusa es para que los jóvenes no se vayan, para que la iglesia no sea tan aburrida, para que se note que estamos más vivos, que hay más fervor. Pero la palabra de Dios es clara, no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Y sigue diciendo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Cambiando la manera de pensar. Si tú, mi querido hermano y amigo, estás en una de esas iglesias, pues te podría decir que levantes la voz. No te voy a decir que te salgas de ella. Levanta la voz. Si por alguna razón no te hacen caso, te tiran al loco, al aburrido, al anticuado, al que se quedó en los años antiguos, entonces con mucha oración, con mucho ruego y pidiéndole a Dios, por supuesto, respuesta, te pudiera decir que la olvides, que la dejes y busques una iglesia donde sí se apeguen a la palabra de Dios. Hoy en día, tristemente, en nuestras iglesias se está viviendo ese tipo de cosas. Y les pedimos a nuestros hermanos que levanten la voz, que con la palabra de Dios, que con un escrito está, le llamen al pecado por su nombre. Porque Dios quiere transformarnos. Él es el que nos va a transformar, no el mundo. Y tristemente estamos haciendo todo al revés. ¿Qué nos debería de llamar para hacer este cambio?
para querer hacer este cambio en nuestras vidas. Mira, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos, que nosotros seamos santos. Esa es la santificación. Y eso es lo que nos debería de llamar. Eso es lo que nos debería dar ánimo. Que Dios quiere que nosotros seamos santos, que nos santifiquemos. No es imposible, mi querido hermano y amigo, porque si Dios te lo está pidiendo, es porque se puede. Y por supuesto, esto es un proceso. ¿Cómo nosotros deberíamos actuar? ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la verdad? Mira lo que sigue diciendo, pero ahora en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Debemos dar siempre gracias de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Somos salvos mediante la santificación, y esta santificación nos la da el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí pudiéramos decir la fe en Cristo Jesús y por supuesto la fe en su palabra, o sea, en la Biblia. Debemos de confiar de que Dios puede hacer ese cambio en nosotros. Tristemente se nos ha predicado tanto, se nos ha enseñado tanto que es imposible, que seguiremos pecando hasta que venga Cristo Jesús. Pero eso no es así. Si Dios nos dice que seamos santos, podemos hacerlo. Y Él nos da la pauta. Primero nos dice que ya no sigamos, una vez que nos entregamos a Cristo Jesús, que ya no sigamos las conductas ni las costumbres de este mundo, sino que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Y qué es lo que cambia nuestra manera de pensar? El Espíritu Santo. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, ¿qué va a pasar? Entonces aprenderemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo acabamos de leer. Que seamos santos. Ahora, por supuesto que esto no llega de la noche a la mañana. Por supuesto que vas a batallar un poco. Por supuesto que cuando estás acostumbrado, y por ejemplo yo los sábados y los domingos me despierto muy temprano, porque estoy acostumbrado a entre semana levantarme muy temprano para ir a trabajar. Y aunque me quiera despertar tarde, ya no puedo, porque estoy acostumbrado. Me es difícil quedarme acostado. De la misma manera, si estamos acostumbrados a pecar, esto no quiere decir que Dios no tenga poder. Él tiene el poder, pero Él también quiere que nosotros aprendamos a no pecar. Aprendamos a depender de Él. Sepamos o nos demos cuenta que eso es lo que Dios quiere, que nosotros no pequemos. Esa es la voluntad de Dios. Y fíjate lo que dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, y aquí viene la palabra clave, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia. O sea que cuando un niño nace, él no sabe, él nace y no sabe caminar, no sabe comer, no sabe hablar, no sabe muchas cosas. Pero conforme va creciendo, va aprendiendo todas esas cosas hasta que logra, vamos a decirle de alguna manera, pues no sé si sea la palabra correcta, domar esas cosas. Ya sabe, aprende a caminar, aprende a hablar, aprende a comer correctamente y se vale por sí mismo, ¿verdad? Es por eso que Pedro nos dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de crecer. Poco a poco vamos a ir. Por supuesto, va a haber quienes aprendan más rápido, quienes lleguen más rápido a la estatura que Dios quiere para nosotros, y hay quienes, por supuesto, se van a tardar un poquito más. Y fíjate que tenemos una experiencia aquí en la Biblia y que está, por supuesto, pues documentada. El apóstol Pablo, él batallaba. Fíjese lo que dice Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Él estaba seguro que no lo había alcanzado.
Aunque entre más nos acerquemos a Cristo Jesús, va a brillar más luz de Él hacia nosotros y nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas, pero muchas faltas. Y seguramente es lo que hacía Pablo. Entre más se acercó a Cristo Jesús, más se dio cuenta que estaba manchado. Y es por eso que él dice, no pretendo yo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Y eso me gustaría que fuera nuestra oración de cada mañana. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y qué bonito sería, mi querido hermano y amigo, que cada mañana que nosotros nos levantemos, digamos, no he alcanzado la santificación que Dios quiere, pero yo voy a hacer una cosa, seguiré en este camino hasta llegar a la meta, hasta llegar al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué hermoso sería, ¿verdad? Qué hermoso sería, porque ciertamente hay personas que se atreven hoy en día a decir que ya no pecan, ¿sí? Y al decirlo, pues ya están pecando. Y fíjate lo que dice 1 Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, a nosotros mismos nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Por eso, el profeta Sofonías, en el capítulo 2 y versículo 3, nos exhorta a hacer algo. Mira lo que nos exhorta él a hacer. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Mi querido hermano y amigo, este texto es muy hermoso, pero al mismo tiempo podríamos decir muy aterrador. Porque si los que buscan la justicia, los que buscan mansedumbre, el día del enojo de Jehová dice quizás, tal vez puedan ser guardados. Es por eso tan importante, mi querido hermano y amigo, que cuando nos entreguemos completamente. No le ocultemos nada a Dios. Pidámosle fuerza para poder vencer cualquier debilidad que nosotros podamos tener, mi querido hermano y amigo. Y por supuesto, pues siempre es bueno tener en mente que solamente a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos vencer. Y que solamente pidiéndole al Padre en el nombre de Cristo Jesús, Él nos dará las cosas. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo no creo que haya personas tan atrevidas de decir, yo estoy mintiendo, pero estoy mintiendo para la honra y gloria de Dios. Yo estoy robando, pero estoy robando para la honra y gloria de Dios, porque lo que yo robo de una parte la entrego a los pobres. Yo estoy haciendo cosas indebidas, pero las hago para honra y gloria de Dios. No, mi querido hermano y amigo. Cuando dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, está diciendo, antes de comer, antes de beber, antes de hacer cualquier cosa, pregúntate, ¿esto es para la honra y gloria de Dios? Si la respuesta es no, no comas. Si la respuesta es no, no bebas. Si la respuesta es no, no hagas eso que pueda avergonzar a Dios ante el universo. Y bueno, ¿quiénes son los que están excluidos? ¿Quiénes son los que, por mantenerse en sus pecados, por creer que como Dios es amor, como Dios es bueno, así como estoy me va a aceptar? Hoy en día este movimiento del orgullo que se están moviendo por todo el mundo para que los acepten, que incluso ya los han aceptado en las iglesias y que pueden ir así como son, que luchan por sus derechos, voy a ponerlo entre comillas, y que incluso hasta quieren obligar a Dios a aceptarlos. Pero fíjate, tristemente para ellos, y tristemente lo decimos también porque nosotros pues queremos que ellos se salven. Pero fíjate lo que dice Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Y el apóstol Pablo también en 1 Corintios 6, 9 y 10, él extiende todavía más o lo explica un poquito mejor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que, mi querido hermano y amigo, si tú eres una de estas personas y piensas y crees que porque el gobierno ya te dio derechos, que porque el gobierno ya te acepta, también te van a aceptar en el reino de Dios, estás muy equivocado. Porque crees que porque el gobierno está obligando a las iglesias a aceptarte, así como eres, te van a aceptar en el reino de los cielos, estás muy, pero muy equivocado. Dios no murió dioquis. Dios murió por ti, mi querido hermano, que tú eres tal vez alguna de estas personas que acabamos de mencionar. Pero Él murió para santificarte, para transformarte, para que cambies tu manera de pensar y para que veas, para que entiendas cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, por si no he sido muy claro, fíjate lo que dice Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir, o sea, crucificar, pues, lo terrenal en vosotros. Todo lo que nos mantenga anclados a esta tierra debemos hacer morir. Y fíjate que no es muy diferente a lo que acabamos de leer en 1 Corintios y en Efesios. Fíjate lo que tenemos que hacer morir. Fíjate lo que es terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si tú eres una de esas personas, Dios te llama hijo de desobediencia. Y pues tristemente no eres santo. Y si no eres santo, no eres apto para entrar en el reino de los cielos. Y bueno, ya para ir terminando, mi querido hermano y amigo, Dios tiene el poder para limpiarte. Dios te llama. Dios te limpia cuando tú aceptas a Cristo Jesús y aceptas ese sacrificio. Él te cubre con su sangre para limpiarte de todo pecado. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mi querido hermano y amigo, la próxima semana estaremos estudiando acerca de la importancia de la sana doctrina. Pero no quiero despedirme sin decirte que la santificación es el término que se usa para describir la obra del Espíritu Santo en el carácter de los que somos justificados. Recuerda, acabamos de estudiar hace algunas semanas la justificación por la fe. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios sí puede a través de Cristo Jesús y Él nos justifica. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros para santificarnos. Y somos justificados a fin de poder ser santificados. Y somos santificados a fin de poder ser glorificados. Se nos da de la gracia de Dios para hacernos santos y ser aptos así para estar en la presencia de Dios por la eternidad. Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Mi querido hermano y amigo, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que